Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos y amigas. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde la ciudad de Boynton Beach, Florida. Estamos transmitiendo por esta radio internet mensajes de amor para salvación. Junio 13 del 2018. Son las 7:05 de la tarde, hermanos. La semana pasada cometí un error en la fecha. 6 de mayo del 2018 dije. Un poquillo atrasadillo, hermanos. 6 de junio era la fecha correcta. Una vez más, es un privilegio poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a él y gracias a nuestros hermanos organizadores de esta radio por su invitación. El mensaje que estaremos transmitiendo esta tarde se titula ¿Quién es Jesús? Parte 5. Vamos a hablar un poco sobre el precursor de el Mesías. Antes de iniciar, vamos a tener una oración, hermanos. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por la vida, por las bendiciones que hemos recibido hasta estos momentos, por lo bueno que eres con nosotros, Señor, por tu misericordia, tu gracia. Te pedimos en estos momentos por aquellos hermanos que están pasando por situaciones difíciles en su vida. Tú sabes motivos, Padre. Obra en ellos de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos también por nuestros hermanos administradores de esta radio para que sigan adelante en esta labor tan importante que es la predicación del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 40. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 40. Y dice de la siguiente manera, hermanos: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí estamos viendo algo sobre la niñez de Jesús. Estamos viendo solamente este versículo. Debemos de aprender a callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla, hermanos. Y sobre la niñez de Jesús, desde que nació hasta los 12 años, solamente tenemos este versículo, ¿verdad? Se nos dice
de manera normal, como tú, como yo, como nuestros niños. Jesús crecía y se fortalecía en el Espíritu. Y a la vez que se fortalecía y crecía en el Espíritu, se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Aquí una vez más vemos y entendemos lo que quise decirles anteriormente, hermanos, en cuanto a la naturaleza humana de Jesús. Lo que quise decirles cuando escucharon esta frase, ¿verdad? Completamente hombre, ¿verdad? Completamente humano. Jesús es el único ser humano que tuvo dos naturalezas: naturaleza humana, naturaleza divina. Bueno, aquí vemos más sobre su naturaleza humana. Un niño que crecía y se desarrollaba como cualquier niño, ¿sí? Y se fortalecía en espíritu. Enseguida, en el 2:41, tenemos un relato más, un relato de su adolescencia, de cuando tenía 12 años. Y este relato es lo único que tenemos en la Biblia de cuando Jesús era un jovencito, era un joven. Vamos a leer ahí en el Lucas 2, versículos 41 en adelante. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y cuando cumplieron los días, regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se asombraron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a poner un canto, hermanos, y enseguida continuamos. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme.
canta mi alma, y en tu nombre alabaré, canta mi alma, y tu nombre yo honraré, canta mi alma, mi vida te dedicaré, canta mi alma. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar, en mi corazón te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme, pusiste un canto en mi alma al hacerme, pusiste un canto en mi alma al hacerme. Bien, hermanos, estamos aquí ya de regreso. Aquí vemos que Jesús tiene ahora 12 años de edad. A esa edad todos los niños judíos ya se convertían en todos unos hombres. De esa edad los hombres ya requerían conocer la ley y guardarla. Tenían que aprender un oficio y tenían que asistir a la mayor de las festividades judías. Hay 3 fiestas. En grado de importancia hay 3 fiestas, hermanos. Perdón. Está la fiesta de la Pascua, la de Pentecostés y la de los tabernáculos. Esta probablemente fue la primera visita de Jesús a Jerusalén desde que fue llevado allí como un bebé para su presentación. Como vemos aquí en el relato, hermanos, a los 12 años Jesús ya tenía una comprensión más allá de lo normal. Y era tan notable esto que los maestros de la ley nunca habían visto algo igual. También el relato nos dice que María y José se quedaron asombrados de encontrarlo con los maestros de la ley, de encontrarlo en el templo. La respuesta de Jesús muestra algo de sorpresa, de que sus padres no entendieran quién era él, o que no entendieran su personalidad. Él implica que ya deberían de haber sabido que Jesús tenía una misión especial. Implica esta sorpresa de Jesús, del joven Jesús, implica que su vida, que ya sabían sus padres, que su vida no iba a ser la de una persona común de su edad. El joven Jesús estaba sorprendido de ver a sus padres asombrados, de ver a sus padres sorprendidos, valga la redundancia, ¿sí? De que estuviera Jesús más interesado en hablar de la ley de Dios que en regresar a Nazaret. Ellos ya tenían muchas señales sobre él. Como vemos, a manera general, los judíos esperaban no reconocieron quién fue Jesús, y eso le asombró de sobremanera. Las primeras palabras de los labios de Jesús son estas: ¿por qué me buscas? ¿No saben que en las cosas o asuntos de mi Padre es necesario que yo esté? Para un niño o un jovencito de 12 años, decir debo estar involucrado en los asuntos de mi Padre es único entre todos los jovencitos de esa edad. Y aquí Jesús usa una frase muy importante. Yo estoy en los asuntos de mi
Padre. La relación con Dios Padre es única y aquí el joven Jesús ya la entiende, ¿verdad? Es única y diferente que cualquier otra persona, que la relación que cualquier otra persona pueda tener, ¿verdad? Juana llama a Jesús el unigénito, ahí en Juan 1:14. El único Hijo de Dios. Y hasta aquí termina el relato del joven Jesús. Y es todo lo que tenemos, es toda la información que tenemos de Jesús de entre los 12 años y antes de que iniciara su ministerio, alrededor de los 30 años. Vemos ahí en el 2:52 cómo Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos aquí, Lucas deja el relato como lo ha venido haciendo desde el versículo 1 y inicia, ¿sí?, con el relato del precursor de el Mesías. Vamos a leer ahí en Lucas 3 del 1 en adelante. Saludos, hermano Joel, Dios te bendiga. Lucas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera, hermanos. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle será llenado y se bajará todo monte y collado, y lo torcido será enderezado y los caminos ásperos y serán allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿qué pues haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os he ordenado. Y le preguntaron también los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dice: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis,
y contentaos con vuestro salario. Y el pueblo estaba a la expectativa y se preguntaban todos en sus corazones en cuanto a Juan, si él sería el Cristo. Entra en escena, hermanos. Entra en escena Juan el Bautista. Entra en escena el precursor del Mesías, el heraldo del Rey. En el versículo 1 del capítulo 3, sí, aquí vemos cómo Lucas nos da nuevamente un marco histórico de referencia. Vemos cómo cambian los actores políticos después de pasados 30 años. De el emperador Tiberio, bueno, solamente diremos que sucede a Augusto César. Augusto César fue el emperador que estaba en el poder cuando nació nuestro Señor Jesucristo. A la muerte de pues le sucede Tiberio César. Este emperador era un gobernante políticamente muy hábil, pero a su vez era un personaje muy, muy cruel. Este es el emperador que estaba gobernando en el tiempo de la muerte de Cristo. Herodes el Grande, el que estaba gobernando la región de Palestina cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ya había muerto. Y a su muerte su imperio se divide entre tres de sus hijos. Herodes Antipas, la región de Galilea. A Herodes Felipe, la región de Iturea y Traconites. Y a Arquelao, la región de Judea. Este tetrarca es un título dado a los gobernantes de cada región después de que éste se dividió. Este tetrarca Arquelao fue depuesto, removido del cargo por el emperador Tiberio pues no era capaz, era un gobernador que no fue capaz de desempeñar su función. Entonces fue depuesto y en su lugar el emperador empezó a poner a procuradores romanos para que estos gobernaran la región de Judea. Poncio Pilato fue uno de ellos. También aquí vemos cómo Lucas menciona a dos sacerdotes. Esto no es normal. Generalmente había un solo sacerdote en funciones. Lo que pasa es lo siguiente. Caifás era el sumo sacerdote en turno. Pero Anás, su suegro, fue removido del cargo años atrás. Fue removido por un procurador romano. Pero como vemos aquí, al ser nombrado también por Lucas, seguía teniendo bastante influencia. Bien, dentro de este marco histórico inicia el ministerio de Juan el Bautista. Ahí en el versículo 3, estamos en el capítulo 3, hermanos. Si tú puedes, abre tu Biblia. En el versículo 3 del capítulo 3 vemos dónde se desarrollaba o dónde predicaba, dónde daba el mensaje Juan. ¿Sí? Como característica vemos que los daba siempre cerca de lugares con agua, ya que la respuesta a este mensaje
que él daba requería de bautismo. Esto es de inmersión. El bautismo que Juan efectuaba era un bautismo para arrepentimiento, para el perdón de pecados. El mensaje o el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio único. Este mensaje Juan lo recibió directamente de Dios. Juan sería el enlace entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Juan está por anunciar la inminente abrogación de la ley y los profetas, ya que el reino de Dios, que era lo que ellos simbolizaban y predijeron, había llegado ya en la persona del Rey. Ahí en Lucas 16:16 vemos más claramente esto. Lucas 16:16 dice de la siguiente manera: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas, o sea, el evangelio del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan era un personaje muy singular. Juan predicaba su mensaje con autoridad. Juan sabía que obviamente el mensaje que tenía era un mensaje ordenado directamente de Dios. Juan fue enviado para preparar a la gente de Israel a que se alejaran del viejo sistema y fijaran su mirada al nuevo reino. Su mensaje también tenía como intención no solo que la gente cambiara su conducta, sino que también cambiaran su manera de adorar a Dios. Dejar el viejo sistema, y ya sabemos que el viejo sistema era tipos y sombras de algo mejor, ¿verdad? De algo que es mejor que estaba por venir. Bueno, eso era lo que debían de cambiar, ¿verdad? La manera de adorar a Dios y se enfocaran en el nuevo pacto, el pacto de la justificación por la fe en una persona. Y esa persona es Jesús, el Hijo de Dios. Básicamente, el mensaje de Juan era el siguiente, hermanos. Todos aquellos que escuchaban su mensaje y se arrepentían eran bautizados para perdón de sus pecados. Y así, de esa manera, se preparaban para la inminente llegada del nuevo reino. El bautismo de Juan, o mejor dicho, el bautismo efectuado por Juan fue único. Fue único, hermanos. No hay antecedentes de algo parecido a esta práctica antes. Las escrituras dicen que este fue directamente revelado por Dios. Eso lo encontramos ahí en Juan 1:33, que dice de la siguiente manera: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, está hablando Juan el Bautista, pero el que me vio a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas
al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Como podemos ver, el ministerio de Juan el Bautista no fue un accidente. El ministerio de Juan el Bautista fue predicho aproximadamente 700 años atrás. ¿Sí? Y eso es lo que Lucas nos dice, ¿sí?, en los siguientes versículos. Ahí en el 4, del 4 al 6. ¿Sí? Voy a volver a leerlo. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido será recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y toda carne, esto es persona, verá la salvación de Dios. Esta profecía de Juan el Bautista, o sobre Juan el Bautista, la encontramos ahí en Isaías 40, ¿sí?, versículos 3 y 4. El ministerio de Juan, hermanos, fue segundo en importancia, ¿sí?, después del ministerio de Jesús. Jesús mismo lo dijo allá en Mateo 11:11. Dice de la siguiente manera este versículo, dice Mateo 11:11. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Vamos a una breve pausa, hermanos, y enseguida continuamos. Vamos a escuchar un canto. El león de Judá, el león de Judá, El león de la tribu de Judá es el vencedor. el león de El león de la tribu de Judá es el ganador. el león El león de la tribu de Judá, él siempre va en acción. El león de la tribu de Judá, él me ha ayudado. Suyo es el reino, el poder y la gloria, honra y autoridad. Todo lo creado en el cielo y la tierra se postra ante su majestad. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi sostén, el Señor omnipotente, gobernado ha de tener. Expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió. Le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi sostén, el Señor omnipotente, gobernado ha de tener. Expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió. Le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. El león de la tribu de Judá es el vencedor. El león de la tribu de Judá es el ganador.
el león de la tribu de Judá, él siempre va en acción. El león de la tribu de Judá, el mi ayudador. Suyo es el reino, el poder y la gloria, honra y autoridad. Todo lo creado en el cielo y la tierra se postra ante su majestad. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi sostén, el Señor omnipotente gobernado a detener, expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió, le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi sostén, el Señor omnipotente gobernado a detener, expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió, le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. Bien, hermanos, estamos aquí de regreso. Continuamos aquí con el ministerio de Juan el Bautista. Por 400 años Dios había permanecido callado para con el pueblo de Israel. Y así de repente Juan el Bautista entra en escena. Entra con un mensaje único, un mensaje especial, un mensaje poderoso. La gente verdaderamente creía que el mensaje que daba venía directamente de Dios, hermanos. De hecho, después de aproximadamente 20 años, o sea, 20 años después de que del mensaje, de que diera su mensaje Juan el Bautista, 20 años después, Juan todavía tenía seguidores, ¿sí? Sí, aquí nos damos cuenta de ese mensaje que tenía Juan el Bautista, de ese mensaje tan poderoso. De hecho, uno de los objetivos de Lucas, aquí en los primeros capítulos, uno de los objetivos que busca Lucas aquí en los primeros capítulos es dejar bien en claro, ¿sí? Quién es el Mesías, ¿sí? Que no haya confusión entre estos dos personajes. ¿Quién es Juan y quién es Jesús? ¿Sí? Y aquí Lucas lo describe perfectamente, ¿verdad? Quién es uno y quién es otro. Juan como el heraldo del rey, el precursor del Mesías. Y a Jesús, el rey, el Mesías, el redentor. Vamos a continuar leyendo ahí Lucas, el capítulo 3. Vamos a leer los siguientes dos versículos nuevamente, hermanos. Dice: por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Ahí en el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Marcos vemos que miles, si no es que miles de gentes de toda la región de Judea iban y estaban presentes para escuchar el mensaje que Dios tenía para ellos a través de Juan. Eran multitudes, eran miles de personas, pero dentro de esas multitudes, dentro de esas personas, había fariseos, ¿sí?
y saduceos que miraban con mucho recelo, que no aceptaban el mensaje de Juan el Bautista, pero no lo decían abiertamente porque temían a la gente, porque la gente verdaderamente creía que este mensaje era un mensaje directamente de Dios. Y entonces es por eso estas frases, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo también usa frases parecidas más adelante para referirse a estos líderes religiosos en ese tiempo, ¿verdad? Entonces por eso estas palabras de Juan el Bautista, camada de víboras, ¿sí? Y aquí vemos en el 3:8 una advertencia de Juan, ¿sí? Una advertencia al pueblo de Israel. Y esta advertencia es la siguiente: las relaciones genéticas o biológicas, los patrimonios raciales o nacionales, los lazos familiares no tienen nada que ver fundamentalmente con nuestra relación con Dios. Dios está interesado en el carácter de la persona. Dios no está interesado en el color de la piel, en las circunstancias culturales. Si bien los aspectos culturales o todo esto que estoy hablando influyen en el ser humano, ¿verdad? De una manera directa o indirecta, ¿verdad? Influyen en la formación de nuestro carácter. Pero para nada cuentan, ¿sí? En sí mismas con respecto a nuestra vida futuro o nuestra vida eterna. Aquí vemos que los judíos creían que en la medida en que Dios una vez escogió a Abraham y lo bendijo, automáticamente, a causa de que ellos eran descendientes físicos de Abraham, automáticamente ya tenían el mismo favor que Dios tuvo para con Abraham. Y es por eso que les dice: Dios puede levantar piedras de Abraham si eso fuera así. Si Dios solo quería descendientes físicos de Abraham, Él podría multiplicarlos de las piedras del suelo. Después de todo, Dios hizo al hombre original del polvo y de la tierra. Pero aquí vemos que Dios no puede y no va a abrumar la voluntad y el espíritu autónomos del hombre para hacerlo un hijo de la fe. Y es lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Algo que Dios no toca en el ser humano es la voluntad de éste, ¿sí? El libre albedrío. Nosotros decidimos, ¿sí?, de una manera razonada si le seguimos o no le seguimos. Dios quiere a hijos de Abraham, pero por la fe y por las buenas obras. Dios no es parcial para ninguna nacionalidad o cultura. Él es parcial con cualquier persona en cualquier parte que crea y obedezca su palabra. Dios salva a individuos. Dios no salva a naciones, Dios no salva a razas. Dios toma a individuos arrepentidos y obedientes de cada nación, tribu, lengua, y los convierte en un reino propio. Las tradiciones apócrifas judías enseñaban que Abraham había acumulado más mérito con Dios de lo que era necesario para su propia salvación. Por lo tanto, todos los judíos, en buenos términos con la Torá,
y las tradiciones podrían recurrir a este exceso de mérito para ser salvados. Sí, o sea, puesto que Abraham recibió una bendición grandísima, entonces de parte de Dios, entonces esa bendición también me toca a mí como judío. Eso era lo que pensaban los judíos, sobre todo los líderes religiosos en ese tiempo. Vamos a continuar leyendo ahí el 3:9. Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Una advertencia más para el pueblo judío, hermanos. Aquí la encontramos. Una advertencia más de Juan para el pueblo judío. Aquí muchos escritores opinan que está hablando del final del antiguo pacto y por ende la destrucción del pueblo judío. Como podremos leer en los evangelios, Jesús también lo predijo y habló muchas veces al respecto. El sistema judío estaba ya para desaparecer, ¿sí? Este había cumplido con su propósito. Todo aquel que no se arrepintiera y preparara para estar en una nueva relación con Dios sería desechado. Es básicamente lo que está diciendo aquí Juan el Bautista. Todo aquel que no se arrepintiera y preparara para estar en una nueva relación con Dios sería desechado. Y es lo mismo en estos tiempos, hermanos. ¿Sí? Aún ahora con la venida de Jesucristo, todos sabemos, con la venida de Jesucristo viene también el hacha del juicio. ¿Sí? El no aceptar al Mesías, no nos queda otra cosa más que el inevitable juicio. Como podemos ver, hermanos, el mensaje del Mesías es un mensaje de gracia, un mensaje de salvación para el mundo. Este es el único mensaje y este es el último y último mensaje que Dios tiene para con los hombres. ¿Sí? Aquel hombre Jesús que Juan estaba introduciendo, que Juan estaba anunciando al mundo, ¿sí? es la única esperanza que tiene el hombre para ser salvos y para estar algún día con Dios. Continuamos leyendo, hermanos, ahí en el 3, nuevamente, ¿verdad? Versículo 10 al 14 del capítulo 3 de Lucas. Y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? No exijan, o sea, no colecten más de lo que se les ha ordenado, le respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Aquí vemos que Juan en su respuesta está hablando del orden correcto de cómo deben ser las cosas. Primero, el hombre debe reconocer que está mal en su relación con Dios. Y después, debe de conocer cómo es la nueva relación para así estar bien con Dios. Aquellos que entendían el mensaje se arrepentían.
¿sí? Aquellos que entendían, ¿sí? Razonaban, se arrepentían. Esta palabra es de una palabra griega, metanao. Esta palabra, hermanos, tiene un sentido militar. Cuando los soldados marchando en una dirección oían esta palabra, inmediatamente tenían que dar un giro de 180 grados, ¿sí? Para seguir marchando en la dirección opuesta. O sea, es un cambio de 180 grados, ¿sí? Entonces, esta palabra significa un cambio radical, un cambio absoluto en la mente del ser humano. Esta palabra describe un cambio absoluto en la dirección que lleva el ser humano. El verdadero arrepentimiento es interno. Es una manera nueva de pensar y de ser. Como podemos ver, esa debe de ser la naturaleza de la nueva persona que está en una nueva relación de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? El verdadero arrepentimiento, hermanos, se debe de expresar en acciones y obras en todos los aspectos de nuestra vida. Si decimos estar arrepentidos, debemos de dar fruto. Hay algunas fases, por decirlo así, en cuanto al arrepentimiento, ¿verdad? La fase 1 del arrepentimiento es confesar nuestra falta. La fase 2, en la medida de lo posible, hermanos, reparar el daño hecho a causa de esa falta. Y la fase número 3 sería tomar una resolución, ¿verdad? Definitiva, ¿verdad? ¿Cuál es esa resolución? El no volver voluntariamente a pecar o a cometer esa falta. Entonces, ¿qué pasaba después de que se arrepentían? Se bautizaban. Y ya bautizados, los hombres se preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y bueno, Juan les da la respuesta. La respuesta de Juan es la siguiente: ya que están en una relación correcta con Dios, ahora enfóquense en una relación correcta con la humanidad. ¿Y cómo se da esto? Bueno, enfocándonos en las necesidades de ellos, ¿sí? Enfocándonos en nuestras necesidades de ellos. Es básicamente lo que está diciendo aquí Juan el Bautista, ¿verdad? Y vivir una vida íntegra que esté de acuerdo con los mandamientos divinos. Aquí, como podemos ver, hermanos, esto de aquí podemos aprender bastante. Por ejemplo, cuando se dirige a los publicanos, ¿sí? Los recaudadores de impuestos, después de que eran bautizados, le preguntan, maestro, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Sí? Y veamos la respuesta de Juan el Bautista. No les dice, dejen de ser publicanos, ya no sean publicanos. Aléjense de ese oficio malévolo, de ese oficio del infierno. No sataniza,
el oficio. Más bien les dice, ustedes sigan siendo publicanos, pero hagan, ¿sí? Recolecten lo justo. Y es que los publicanos tenían muy mala fama, hermanos. Por eso no los querían y por eso eran tratados de lo peor dentro de la sociedad. Porque el publicano era el encargado de recoger los impuestos de la ciudadanía. Y siempre lo que pasaba es que estos publicanos siempre clavaban la uña al pobre ciudadano. Esto es, siempre recaudaban más, ¿sí?, de lo que se les había ordenado. La posición del Imperio Romano era la siguiente: a mí me vas a dar tanta cantidad de impuestos y punto. ¿Sí? Si el publicano recogía más, pues esto que recogía de más se quedaba para ellos. ¿Sí? Es por eso que aquí les dice Juan, no colecten o no exijan más de lo que se les ha ordenado. Aquí vemos también a unos soldados. Probablemente estos eran soldados encargados de la guardia del templo, soldados judíos, ¿sí? Y también se bautizaban, y una vez que eran bautizados se preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? ¿Ahora qué sigue? Y aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Juan no les dice, deja de ser soldado, aléjate de ese puesto, ¿sí? No, les dice, sigue siendo soldado, ¿sí?, pero hagan su trabajo con integridad, ¿sí? No abusen de su puesto, ¿sí? No acusen falsamente, conténtense con su salario. Obviamente, pues, el soldado se aprovechaba y abusaba de su puesto, ¿verdad?, con el objetivo de obtener siempre un beneficio. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? En estos tiempos. Imagínense en nuestra sociedad. Bueno, me voy a hablar un poquito de México, que es el país donde yo soy originario. Por ahí vi una encuesta en cuanto a corrupción. Y esa encuesta dice que de cada 10 ciudadanos, 5 son propensos a la corrupción. Es muy alta, hermanos. De cada 10, 5. Imagínate, hermano, hermana, tú como cristiano tienes un oficio, trabajas. Un licenciado que sea cristiano, imagínate qué cosas no haría, hermano, hermana, respetando principio, esto estipulado por Juan. Imagínate un policía, un tránsito cristiano, un maestro, juez cristiano. Esto es muy importante tomarlo en cuenta y es muy importante hablarlo en nuestras iglesias allá en nuestros países. Debemos de entender que los valores morales, ¿sí?,
bajo los cuales se rige el cristiano son más altos, ¿sí?, que los valores morales de la persona que no tiene a Dios en su corazón. O sea, el cristiano no necesita de la ley para obedecerla. El cristiano ya se rige bajo principios que ya están establecidos por Dios. ¿Sí? Esto debemos de inculcárselo mucho a nuestros hijos. Es una tarea y una responsabilidad muy grande la que tenemos como cristianos en nuestros países, hermanos. Pero se tiene que llevar, se tiene que hacer. Aportemos a la sociedad algo. Aportemos a la sociedad lo que nos caracteriza como cristianos. Bien, hermanos, vamos a... Hoy ya me pasé. Ok, hermanos, hasta aquí lo dejamos. En la próxima semana continuamos con el versículo 15 del capítulo 3. Que el Señor les bendiga y aquí estaremos con el favor de Dios la próxima semana.